El término de nefropatía diabética actualmente ya queda en desuso. Actualmente el término correcto o adecuado, según las guías CADIGO o CADOQI, que son guías que nos rigen a todos los nefrólogos a nivel mundial, se denomina enfermedad renal diabética. Y actualmente este término ya está quedando en desuso. ¿Ya? No pasa nada. Bueno, antes de hablar como tal de enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, tenemos que conocer qué es la diabetes. Porque si no existe diabetes, no existe nefropatía o enfermedad renal diabética. ¿Ya? Entonces, el término de diabetes mellitus hace énfasis al control o descontrol metabólico de los carbohidratos, principalmente asociados con lípidos y proteínas. Esto secundario al déficit o resistencia a la insulina. Y dependiendo, se puede clasificar en tres subgrupos. Una diabetes mellitus de tipo 1 o denominada deficiencia de insulina o insulina dependiente. Una diabetes mellitus tipo 2, en la cual sí existe insulina, pero hay resistencia a la misma. Y otra, que es la diabetes gestacional, que es propia, que se produce durante el embarazo. Existen otras variedades de diabetes, como las variedades MODY, que no están acá. Pero eso es otro grupo muy diferente. ¿Y cómo se establece la diabetes mellitus? Según los criterios de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, para establecer el diagnóstico tiene que cumplir alguno de estos criterios. ¿Ya? Primeramente puede ser una glucosa sanguínea en ayuno. Ayuno hace referencia de 6 a 8 horas, en la cual los niveles de glicemia se encuentran mayores o iguales a 126 miligramos de cilindro. O en algún estudio de tolerancia a la glucosa sanguínea, posterior a la administración de 75 gramos de glucosa o carbohidratos, medir los niveles séricos de glucosa a las 2 horas y en caso de ser mayor a 200 miligramos de cilindro, también establece el diagnóstico. O solicitar una hemoglobina glucosilada en la cual mayores a 6.5 ya establece el diagnóstico. O en pacientes con sintomatología de hiperglucemia, como es el caso de poliuria, polifagia, polidipsia, y glucosa sanguínea basal mayor a 200 miligramos de cilindro. Con que cumpla uno de los criterios, ya se establece el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué les menciono esta parte? Porque si ustedes no establecen el diagnóstico de una diabetes mellitus, no van a poder realizar el diagnóstico de una enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. ¿Ya? Porque sin diabetes no hay enfermedad renal diabética. Bueno, adentrándonos al tema en sí, la nefropatía diabética, pues existen muchas definiciones y depende mucho de la literatura que ustedes vayan a revisar. ¿Ya? Si ya sean libros, artículos o guías, la definición va a variar. Pero en algo que coincide en todos los textos es la presencia de albuminuria, que persisten o presentan los pacientes con diabetes mellitus, en ausencia de otros signos o síntomas de enfermedad renal.
Acá tenemos otra definición, esta es de la Sociedad Española de Nefrología, que hace, pues más que todo, la definición que se ve ahí es más que todo histopatológica, que hace énfasis a la esclerosis y fibrosis glomerular, causada por cambios metabólicos y hemodinámicos secundarios a la diabetes mellitus. Y clínicamente esta entidad patológica se manifiesta por esa triada: la presencia de albúmina en la orina, hipertensión arterial sistémica y la insuficiencia renal crónica. Y dependiendo al grado o daño de la diabetes a nivel renal, pues variará el estadio, ¿no? Ya será estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 o estadio 5. Epidemiológicamente hablando, esta enfermedad es la primera causa de enfermedad renal crónica en adultos y constituye más del 90% del total de las pacientes que se encuentran en terapia dialítica. Las unidades de hemodiálisis que se encuentran a nivel mundial, la principal causa es diabetes, seguido de hipertensión. Dependiendo si el individuo tenga una diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, la evolución va a variar. Por ejemplo, acá en la diabetes mellitus tipo 1, desarrolla nefropatía diabética en el 40% a los 5 años de diagnóstico. Y en la diabetes mellitus tipo 2, ya al momento del diagnóstico, ya el 20% de los individuos ya presentan nefropatía diabética. ¿Por qué esa diferencia tan abismal? Porque con la diabetes mellitus se puede vivir años con la tipo 2 sin darse cuenta y seguir su vida cotidiana de manera normal. Cosa que no pasaría con la diabetes tipo 1, en la cual, como existe déficit de insulina, pues generalmente esto, su primer episodio, es una cetoacidosis diabética. Y generalmente todos ellos, con el primer episodio, llegan a hospitalizaciones. Y la mortalidad también, pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal o insuficiencia renal crónica terminal, la mortalidad es el 60%. Eso quiere decir que de 10 individuos con diabetes mellitus y insuficiencia renal crónica terminal, 6 se mueren y solamente viven 4. Existen muchos factores de riesgo, como ser, primeramente, la edad. Dependiendo a la edad, va a variar el origen o la etiología de la diabetes. Generalmente los preescolares y adolescentes desarrollan diabetes mellitus en esos grupos etarios, o sea, menores de 15 años. Y recuerden que la diabetes mellitus es más de jóvenes, adultos y individuos de la tercera edad. Otro factor muy importante es la raza. Se sabe actualmente que los individuos que tienen la piel oscura o negra, como quieran llamarlo, presentan mayor riesgo debido a la mutación de determinados genes que los predisponen a desarrollar esa enfermedad. El género, pues, es mucho más frecuente en el sexo masculino, lastimosamente. Otros factores también muy importantes son el nivel socioeconómico. Recuerden que la mayoría de la población, pues, en el área urbana generalmente habita la gente de clase media, pero en áreas periféricas son gente que son de escasos recursos. Y con lo poco ingreso económico que tienen, pues tratan de comprar lo más barato y económico para la familia. Entonces van a tener una alimentación no muy adecuada. Pero mientras aquellos que tengan nivel económico medio o alto, pues tienen más posibilidades de buscar lo que ellos quieren y tener una alimentación mucho más saludable.
Otro factor de riesgo muy importante es la obesidad. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, México, la obesidad actualmente es una pandemia. ¿Esto debido a qué? Porque ya no hacemos ejercicio, ya tenemos televisor con control, ya no tenemos que movernos, y todo está al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Antes no era así. Por ejemplo, si querían sacar dinero del banco, tenían que ir al banco. Hoy en día ya se puede hacer transferencia por el celular, ¿no? Y ahí se pierde la actividad, y más ya predomina el sedentarismo. Y la obesidad actualmente se ha asociado con el síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Otro factor muy importante, pues, es el tabaquismo, ¿no? Que puede ser ya sea activo o pasivo. Antes se pensaba, o se creía que voy a ir a fumar afuera para no contagiar, o diré, para que los niños no inhalen, ¿verdad? Pero actualmente se sabe, cuando una persona fuma, todas las sustancias se pegan en la boca. Y los hijos abrazan al papá o a la mamá. Y al mismo tiempo ya fuman. Así que pues hay que tener mucho cuidado con el tabaquismo. Otro factor muy importante es el componente genético. El componente genético especialmente está relacionado con los antígenos leucocitarios humanos. Otro factor muy importante, el daño renal agudo, de etiología que puede ser variado, ¿no? Que tenga diabetes, que tenga un daño renal agudo, es otro factor que va a predisponer a que se desarrolle. Y la hipertensión o presión alta. Pero de todos estos factores mencionados, el principal o el factor de riesgo más alto es la hiperglucemia. Y ese es el desencadenante de todo este daño a nivel renal. Algo muy importante, pues saben que la diabetes mellitus es una enfermedad sistémica, ¿verdad? No solo afecta al riñón, afecta a todo el organismo. Y dependiendo si afecta vasos sanguíneos grandes, se denominará macroangiopatía. Si afecta a vasos pequeños, se denominará microangiopatía. En esta clase solo vamos a ver de esta parte que se denomina microangiopatía, en la cual la afección es a nivel capilar, arteriolas o venas. Y recuerden que el glomérulo es un capilar sanguíneo, ¿verdad? Que tiene su arteriola aferente, su capilar y su arteriola deferente. Entonces el daño que se vaya a ver acá va a ser una microangiopatía y las alteraciones se encontrarán en niveles de estos tres tipos de vasos sanguíneos. Bueno, formando parte de la microangiopatía, pues también se encuentra la neuropatía diabética, a nivel ocular, la retinopatía diabética, y a nivel renal, la nefropatía diabética. Nosotros nos vamos a encargar solamente de esto. Esto ya verán en neurología, oftalmología y otras especialidades. Bueno, con respecto a la patogénesis, la presencia de hiperglucemia de manera continua y crónica predispone a algo que se llama la glucosilación anómala. La glucosilación anómala es nada más que la glucosa se une a los aminoácidos, los lípidos y genera proteínas anómalas. ¿Ya? Esas proteínas anómalas, ¿qué son estas? Tienen receptores, ya sea en la propia célula o en componentes extracelulares. A nivel extracelular, estas proteínas anómalas disminuyen la degradación de proteínas del componente del líquido extracelular. Y como disminuyen su proteólisis o dispersión, se van acumulando.
disminución de la degradación total. Y si se van acumulando a nivel de la matriz extracelular, pues va a haber mayor acumulación en el intersticio. El mesangio se va a expandir. Y todo esto va a llevar a la presencia de glomerulosclerosis y la presencia de fibrosis intersticial. Pero al mismo tiempo que ocurre todo esto a nivel extracelular, también ocurre a nivel intracelular diferentes cambios. Activan varias vías intracelulares que tienen por objeto producir mayor componente de líquido extracelular, generar inflamación y generar angiogénesis y generar una disfunción endotelial. Todo este proceso da como resultado mayor fibrosis intersticial. La fibrosis es nada más que tejido cicatricial a nivel celular. Y una vez que se forma el tejido cicatricial, se queda para siempre. Ya no se. Esa es una de las teorías que hablan de la teoría metabólica. Existe también otra teoría que se denomina la teoría hemodinámica. En la teoría hemodinámica, pues, primeramente, este es un glomérulo. Esta es su arteriola aferente, el capilar glomerular. Ahí ven los posporocitos, la membrana basal y el endotelio. La arteriola eferente, la cápsula de Bowman y el túbulo proximal. Normalmente en el organismo existen sustancias que provocan vasodilatación o vasoconstricción. Normalmente existe eso. Son mecanismos compensatorios del riñón a los diferentes cambios de agresión. Y entre las sustancias que favorecen la vasodilatación, pues tenemos todos estos: el óxido nítrico, la angiotensina y otros. Y aquellas sustancias que favorecen la vasoconstricción de la arteriola eferente. La teoría hemodinámica o vascular que se plantea en la diabetes mellitus, la nefropatía diabética, es que la presencia de hiperinsulinemia que existe en estos individuos, sobre todo en la diabetes tipo 2, favorece la vasodilatación de estos vasos sanguíneos, de la arteriola aferente. Y esta vasodilatación aumenta la cantidad de sangre que viene al capilar glomerular. Y este aumento del flujo sanguíneo al capilar glomerular es la responsable de la fibrosis intersticial. Pero los cambios no solamente se ven a nivel del capilar glomerular, también se ven a nivel del túbulo y el intersticio. Eso es una teoría que llaman la teoría hemodinámica. Y otro componente que forma parte de esta teoría es el componente genético. Como mencionamos antes, pues la diabetes mellitus tipo 1 generalmente su manifestación inicia en etapas preescolares, o sea, individuos de 2 a 5 años, generalmente, pero eso no significa que no pueda afectar a un adolescente. La diabetes mellitus generalmente inicia la manifestación clínica a nivel de los adolescentes o adultos. La evolución de la enfermedad renal diabética ocurre en 5 etapas, como la enfermedad renal crónica, estadio 1, 2, 3, 4, 5. Y la historia natural de esta enfermedad también va en 5 estadios. El estadio 1, pues, se refiere más que todo en el tiempo de duración, es de aproximadamente de 3 años. Y la característica principal es la hiperfiltración. Es el primer cambio que ocurre en el riñón afectado por la diabetes, la hiperfiltración. ¿Y cómo se define la hiperfiltración? A ver,
¿Cómo se define la hiperfiltración? Según lo que ya han llevado. Seria a pressão do avião. Você tem pressão osmótica, pressão cótica, pressão. La hiperfiltración se denomina cuando las tasas de filtrado glomerular son mayor o igual a 150 mililitros mínimo. ¿Ya? O sea, cuando han visto ahí en los hospitales donde van, han debido ver tasas de filtrado glomerular de 180, 200, y todos felices. Está limpiando bien, ¿verdad? Pero no. Tasas filtrados glomerulares mayores a eso son dañinos para el riñón, específicamente para el glomérulo. Esa es la característica principal del estadio 1 de la enfermedad renal diabética. En el estadio 2 ya aparece la presencia de albuminuria. Persiste la hiperfiltración y a nivel de una biopsia venal se va a poder observar ya el engrosamiento de la membrana basal. En el estadio 10 o 3 ya se aprecia la presencia de microalbuminuria. Generalmente el estadio es después de 10 años de evolución de la enfermedad, no es inmediato. La presencia de albúmina en este estadio generalmente se encuentra alrededor de 30 a 300 miligramos. Y como pueden ver, el filtrado glomerular ya está en valores normales. Esto debido a que ya, con la hiperfiltración, ya se ha dañado el glomérulo. Y por eso ya vuelve a valores normales. Y en esta etapa es donde ya pueden ver también las alteraciones de la presencia de neuropatía o retinopatía. En el estadio 4 o macroalbuminuria se produce 5 a 10 años después del engrosamiento de la membrana basal glomerular. Se caracteriza porque ya tiene albuminuria mayor a 300 miligramos. Y ya el filtrado glomerular ya va descendiendo. Y de aquí sale otra pregunta. ¿Cuáles son los valores normales de filtrado glomerular en los seres humanos? Porque debe haber algo normal. Porque después de ese valor decimos está bajo, o después de ese valor está alto. ¿Cuál? 120. 120. 90 a 150. Acabamos de decir que hiperfiltración es mayor a 150, ¿o no? Si fuera 120, entonces ¿qué llamaríamos al 130? Digo, ¿no? ¿Verdad? O al de 140, ¿qué le vamos a decir? Filtración glomerular, un poco alta, así. No, ¿verdad? No existe ese término. ¿Ya? La hiperfiltración es mayor a 150. Y por último, el estadio 5 o etapas terminales, donde ya no se puede hacer nada. Es 25 a 30 años después de la evolución. Y estos pacientes se van directo a terapia diabética. Algo muy importante que hemos visto en las definiciones es que la enfermedad renal diabética era diabetes más albuminuria, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo valorar la albuminuria, ¿no? Normalmente hay proteínas en la orina, sí, en escasa cantidad, sí las hay, ¿ya? La cuantificación de la albúmina se puede realizar de diferentes maneras. Pueden hacer una recolección de orina de 24 horas, hacer un coeficiente albúmina-creatinina en una muestra de orina única
O la orina minutada, que es tomar en un día 3 muestras de orina. Listo. Como pueden ver, existe albúmina en la orina menor a 30 y en la orina minuta menor a 20. La microalbuminuria se define en una orina de 24 horas de 30 a 300 miligramos y un cociente albúmina creatinina de 30 a 300 miligramos sobre gramos, y en una orina minutada de 20 a 200 microgramos minuto. Esta que escuchan, proteinuria franca, es la macroalbuminuria. Y en la orina de 24 horas, pues ya será mayor a 300, y en cociente albúmina creatinina igual mayor a 300, y en la orina minutada mayor a 200. Esto tienen que saberlo de memoria, porque cuando evalúan al paciente no van a sacar esto, ¿verdad? Porque si sacan, pues el paciente dirá, no sabe, me voy a otro lado, ¿verdad? Algo muy importante que me olvidaba de decirles es que ¿en qué momento hay que hacer la albuminuria? ¿Ahorita? ¿En 10 años? ¿20 años? ¿Después del diagnóstico? No. Depende del tipo de diabetes mellitus que presente el individuo. Si es una diabetes mellitus de tipo 1, 5 años después del diagnóstico. Pero si es diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque pudo haber estado viviendo con diabetes mellitus años, no sabemos cuándo, ¿verdad? Porque cuando vamos al médico, ya vamos cuando estamos bien, malignos, ¿verdad? Cuando estamos sanos, es sano. O que el oftalmólogo, cuando lo revise en una revisión de rutina de estos individuos, ya vea la retinopatía, digo, en ese momento ya hay que solicitar. Para hacer el diagnóstico, pues generalmente lo que se hace, diabetes con albuminuria, ya es una enfermedad de familia. Por eso no hacemos biopsias renal en estos pacientes. Es raro lo que se haga. Y hay unas indicaciones precisas para tomar biopsia renal. Y esas indicaciones son estas: proteinuria, sin retinopatía, una evolución atípica, o sea que no evoluciona como cualquier otro, una evolución bien rápida. Digamos, la enfermedad va a durar 20 años, esta está evolucionando a una etapa 5 en años, 5 años, ya no es normal. O al inicio de la enfermedad, ya con evidencia de proteína. Esas son las únicas indicaciones para hacer biopsia renal en pacientes con diabetes mellitus. No existe otras. Todos son esas. Y en la biopsia renal, pues, podemos encontrar una variedad de estímulos histológicos. Y esto va a depender, pues, del estadio, ¿verdad? Si está en estadio 1, generalmente no va a encontrarse ningún daño. Pero si lo vamos a ver en un estadio 5, pues vamos a ver mucha información. Vamos a tener. Este es un glomérulo normal, ¿ya? Aquí está el túbulo, el penacho glomerular, y esta es la cápsula de Bowman, y este es el espacio de Bowman. Todo lo que entra por aquí se filtra, sale por ahí y pasa al túbulo, ¿ya? Acá lo que más me interesa es que vean este color rosado que ven, está más grueso a comparación de este. Eso se denomina expansión del mesanquio o engrosamiento. Y este es el resultado de la proliferación de las células mesangiales y de la retención de los componentes de la matriz extracelular. ¿Ya? Esto es a nivel glomerular, pero también acá se puede ver a nivel de los vasos sanguíneos anteriores.
Esta es otra en la cual ya se empiezan a formar los nódulos. Y es igual a combinaciones. ¿Ya? Y en esta etapa, pues, ya se encuentran los famosos, o los signos que llaman los nódulos de Kingstein, de Wilson. Eso, pues, ya, cualquiera que lo vea ahí, pues, ya establece el diagnóstico. Ya estas etapas avanzadas, hay poco o nada que hacer ya por los pacientes. Acá lo único que quiero que vean son estas dilataciones de los capilares del centro. ¿Ya? Nada más. Y pues en esta última etapa, es la etapa más avanzada ya de la enfermedad renal diabética. Está todo fibrosado. ¿Por dónde va a ser el proceso de filtración? Ya no orina, porque todo ya es tejido cicatricial. Y para eso ya no existe cura. Si ya llegó a esas etapas, pues se quedó ahí. El tratamiento de esta enfermedad es de un manejo multidisciplinario. No solamente le compete al nefrólogo. También depende mucho del paciente. Y el objetivo de nosotros, de los nefrólogos, es evitar que la enfermedad renal diabética progrese a una enfermedad renal diabética terminal. ¿Va a progresar? Sí. Si digamos iba a progresar en 15 años, nuestro objetivo es que progrese en 30 años. Esa es nuestra meta, nuestra finalidad. Porque la diabetes no tiene cura. Y pues miren, en esta pirámide, los principales, o aquellos que toman la base principal, dependen mucho del paciente, ¿verdad? ¿O no? La alimentación, netamente del paciente. Aunque nosotros les estemos explicando horas y horas y horas y horas que tienen que comer sano, si llegando a la casa no hacen, pues no sirve. Otro, la actividad física. ¿Cuánto es la actividad física recomendada diaria para nosotros, los adultos? ¿Cuánto es lo que recomiendan las guías? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto? ¿No? Nada. Diariamente como 30 minutos. Eso lo recomienda la Asociación Americana de Salud. 5 veces a la semana. Si hacen de más, no pasa nada. Y en niños, ¿cuánto tiempo creen? Porque también los niños tienen que hacer ejercicio, ¿no? Porque actualmente se está viendo que la obesidad en los niños se está disparando. ¿Verdad? Más o menos cuánto. 1 hora diaria. Eso no incluye lo que hacen el ejercicio en la escuela, ¿no? Eso no incluye para nada. Entonces, el ejercicio está al alcance de todos. ¿Ya? Dejar de comer, ¿verdad? Que si fuma, que pegue. Y bajar de peso. El bajar de peso ayuda mucho. Disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la presión arterial, disminuye el riesgo de apneas obstructivas y mejora la calidad de vida. ¿Verdad? Todo eso, todo esto está al alcance de todos. Tal vez esto no, pero todo esto sí. Y todo eso se puede modificar. Por eso en las visitas que vean a pacientes con diabetes,
la educación es uno de los pilares más importantes. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué objetivos tenemos que tener nosotros cuando tengamos este tipo de pacientes? 1. El aporte de proteico tiene que ser de 0,8 a 1 gramo por kilo. Si pesa 60 kilos, al día tendremos que darle 60 gramos. Si pesa 50 kilos, 50. Si le calculáramos a 1. El control glucémico tiene que ser estricto. Se tiene que mantener la hemoglobina glicosilada menores a 7. Eso tiene que ser de manera estricta. El control de la presión arterial tiene que ser bien riguroso. Y pues hay que mantener los siglas tensionales menores a 130, 80. Si es de 110, 80, mucho mejor. Pero este es el límite normal más alto. Tiene que estar más bajo. Si hay presencia de dislipidemia, pues, el colesterol se recomienda mantener debajo de 110 miligramos de cilitro. La LDL, polilipoproteína de baja densidad, menor a 100 miligramos de cilitro, y los triglicéridos menores a 100 miligramos de cilitro. Y el control de la albumina o proteína. Esto se realiza con medicamentos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. ¿Ya? ¿Qué bloqueadores de receptores de angiotensina conocen? Mencionen unos 5 por lo menos. Un nebosartán, nada más. Candesartán, valsartán, telmisartán, todo lo que termina en tan, ¿no? Y yecas, ¿cuáles conocen? Namapril, captopril. Lisinopril, todo lo que termina en pril, ¿no? Las dosis no les voy a exigir porque pues, a medida que vayan yendo al hospital van a ir aprendiendo. Bueno, lo primero, ¿no? El estilo de vida o la alimentación. ¿Ya? Esto ya lo hemos mencionado. Y miren cuánto tiempo tienen para mejorar esos factores. 3 a 6 meses. ¿Ya? O sea, de entrada no hay que meter el medicamento, ¿no? Primero hay que hacer esto. Y no se pueden saltar de aquí al medicamento. No. Los pasos que nos recomienda las guías Cádigo, primero esto. Y el siguiente paso será eso. El control glucémico. ¿No? Y el control glucémico variará. Si es una diabetes mellitus de tipo 1, ¿cómo vamos a controlar la glicemia? Insulina. Insulina. Porque no hay insulina, entonces hay que darle insulina. Y hay que dosificarlo adecuadamente. Es fácil para el niño, ¿no? Insulina y se acabó. Pero ya diabético tipo 2, hay un montón de medicamentos, ¿no? Pero los que más usamos, ¿no? Metformina, los inhibidores de la SGLT2, ¿verdad? Pero, como pueden ver, hay determinados niveles de tasa de filtrado glomerular que dicen basta, hasta aquí la metformina. Y desde aquí puedes usar este otro medicamento. ¿Ya? Acá está para la metformina. Si tu paciente tiene tasa de filtrado glomerular mayor a 30, úsalo. ¿Ya? Pero si tiene menor a 30, quítalo.
¿Por qué? Porque en vez de ayudarte, te va a provocar más daño. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo así, sin medicamento? No. Tenemos los otros medicamentos, ¿verdad? Los inhibidores de la SGLT2. Y estos se recomiendan usar hasta con tasas de filtrado glomerular mayor a 20. Si con estos dos medicamentos no pueden controlar la glicemia, ahí tienen otros que pueden asociar, ¿no? Pueden insulina o combinar esto con una sulfonilurea, esto con una amortiguosidasa, una metformina con triamcinolona. Pueden hacer un juego de medicamentos, pero el objetivo es mantener hemoglobina glucosilada ordenada. ¿Y cómo se controla la presión arterial en estos pacientes? Porque hay que controlarlo, ¿verdad? Era una de nuestras metas. Es una de las metas. Si tu paciente tiene hipertensión y proteinuria, utiliza YECA o un bloqueador de receptor de angiotensina. ¿Ya? Y esto pues se ajusta, ¿no? Desde lo más mínimo hasta la dosis máxima. Pero eso se sube de manera paulatina. Pero si tu paciente no tiene albuminuria, pero tiene hipertensión, puedes utilizar bloqueador de canal de calcio. Sí, ¿por qué no? Diurético también. ¿Qué bloqueadores de canales de calcio conocen? ¿Qué más? ¿Ya? En filipino no se usa mucho ya, porque hay muchos estudios que dicen que se asocia con muerte súbita. ¿Cuál más? Solo esos dos, ¿no? Y más. ¿Y qué diuréticos conocen? Furosemida. ¿Qué más? Dipronactona es otro. La acetazolamina, la espironolactona, la anterena, la bumetanida, la espironolactona, hidroclorotiazida, ¿verdad? Y hay un buen de medicamentos diuréticos. Y en la práctica tienen que conocerlo. Porque en el hospital, ¿qué tal? No tienen furosemida. ¿Qué van a hacer? Van a mandar al paciente a que coma. Si no los conocen, pues aunque esté ahí, va a estar ahí. O sea, tienen que conocerlos y ver qué efectos adversos tiene cada uno. Algo muy importante con el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los bloqueadores de receptores de angiotensina es que tienen efectos adversos, como cualquier medicamento. Y si no saben cuáles son esos efectos adversos, el paciente fallecerá por eso y no por la diabetes. Y uno de los efectos adversos más importantes es la hipercalemia. Por eso se recomienda el inicio de estos medicamentos en dosis bajas y con monitorización. Y dependiendo de lo que encuentren en la monitorización, ya sea normocademia, hipercademia o incremento de la creatinina mayor al 30% respecto al basal, tendrán que tomar una conducta. Pues obvio, si está normocadémico y no hay incremento de la creatinina, pues seguimos, ¿no? Y le podemos seguir subiendo la dosis.
Pero si ya existe hipercalemia, podemos o bajar la dosis o usar medicamentos para bajar el potasio. ¿Como cuáles? ¿Qué medicamentos conocen ustedes que se utilizan para el manejo de la hipercalemia? Salbutamol, insulina, bicarbonato, resinas de intercambio catiónico y otros. Y otra de las metas, pues, era el control y el manejo de la dislipidemia. Recuerden que la dislipidemia se pega en las arterias, ¿no? Y le gustan más las arterias coronarias. Quién sabe por qué, pero le gusta más eso, ¿no? Se pega hacia la macroinflamación y los pacientes fallecen con infartos cilíndricos. Los medicamentos indicados, pues ahí tienen el ezetimibe y los antiagregantes antiplaquetarios, como la aspirina, que está indicado a todo paciente mayor a 45 años, tienen que tomar, ¿verdad? Si no quieren, tienen un infarto. Bueno, si todas las medidas ya hicieron el tratamiento, hicieron el seguimiento, la enfermedad sigue progresando. Y va a llegar un momento en el cual va a tener que entrar a una terapia dialítica o terapia de sustitución. De llegar van a llegar, pero como les mencionaba, mejor que lleguen 30 a 40 años, ¿no? ¿Quién viene? Entonces, existen varias terapias de sustitución renal crónica. Son dos: la hemodiálisis convencional y la diálisis peritoneal. Acá tenemos las dos. Sí. Y acá podemos ver las ventajas de cada uno y las desventajas. Para la hemodiálisis, lo más importante es tener un acceso vascular, un catéter, que va directo al corazón. Y como va directo al corazón, el riesgo de infección se levanta. Y hace miocarditis y fallece mucho más. Una desventaja. Otra puede ser que, como la terapia dialítica o hemodiálisis es de 3 a 4 horas, ¿no? Donde han ido, yo creo que alzan los cuerpos. Y en esas 4 horas sacan 4 litros, 5 litros, ¿verdad?, de agua. En 4 horas lo que ganó en 2 días el paciente. Eso es muy peligroso porque genera inestabilidad hemodinámica. Es tan peligroso que si no tienen cuidado puede llevar a un infarto cardíaco y fallecer el paciente. Esa es otra desventaja. Bueno, también tiene ventajas, ¿no? Como dice, no hay pérdida de proteínas, es muy eficaz. Respecto a la diálisis peritoneal, pues, en esta terapia se utiliza la cavidad abdominal y específicamente el peritoneo para que cumpla la función dialítica. Entonces, esta terapia dialítica generalmente se prescribe de 8 a 12 horas, de lunes a domingo, y no como la hemodiálisis pasa domingo. Entonces, los cambios hemodinámicos van a ser menos, ¿verdad? Y el riesgo de complicaciones va a ser menos. Pero, ¿se puede infectar? Sí, y causar peritonitis. Pero recuerden también que para la diálisis peritoneal utilizamos soluciones glucosadas. Entonces, eso puede descontrolar la glicemia sérica del paciente. Porque si metemos azúcar a la pancita, pues se va a absorber a la circulación sistémica, ¿no? Entonces hay que saber manejar bien la insulina o los anticuerpos. En este caso ya va a ser insulina, porque ya todo el riñón va a estar acabado. Y esto pues es lo mismo, ¿no? La diálisis peritoneal, que puede ser lo mismo. Se puede ofrecer esas dos terapias a los pacientes. Si donde viven o donde residen son
Solo hay hemodiálisis, pues hemodiálisis será. Si hay las dos terapias, la que decimos, puede ser diálisis o hemodiálisis. ¿Ya? Pero depende mucho del hospital donde trabaje y qué tratamiento sustitutivo de la función renal tenga. Y si no hay ninguno, pues lo refieren a un lugar donde hay. Estos pacientes también se trasplantan. ¿Por qué no? Si un paciente con HIV se trasplanta, ¿por qué estos pacientes no? ¿Se puede trasplantar? Sí. Algo muy importante es que, pues, en esta enfermedad hay que curar la causa, que es la deficiencia de insulina, es la causante de todo esto mal. En países avanzados, ya sobre todo en los del primer mundo, se puede hacer trasplante hepático y renal al mismo tiempo. O trasplante pancreático primero y después trasplante renal. Eso depende mucho del país. Acá en Bolivia sí hacemos trasplante renal, pero pancreático todavía podemos hacer. Miren, cuando trasplantan a estos individuos, la supervivencia aumenta un 60% respecto al 2% que no recibe trasplante y están en diálisis. Ya se va a morir, ya sea por la diabetes o por una complicación de la misma. Pero una vez trasplantado el injerto no vive para siempre, tiene también un tiempo de vida. Y se ve que en el 85% de los casos el injerto solo vive 2 años. Tampoco es mucho, ¿no? Pero librarlo de diálisis 2 años al paciente, el paciente le va a agradecer de por vida. Y pues, eso es todo. Preguntas, dudas, acotaciones.